Y esto es una investigación que está en curso, aunque ya una parte preliminar ha sido publicada, que es con coautoría de Loris Denardi, y bueno, ya dio el título, las políticas de gestión relativa de riesgos en Philippines, Mira y Cuba como casos emblemáticos y determinados. Pues bien, las políticas de gestión de riesgo de las autoridades hispanas en los territorios peninsulares y americanos, orientadas a disminuir la existencia de incendios, pueden considerarse un campo casi inexplorado por la historiografía institucional y jurídica. En efecto, de los numerosos estudios monográficos de carácter académico relativos a incendios acontecidos en el ámbito hispánico, muy pocos examinan las ordenanzas promulgadas por las autoridades que tuvieron por finalidad reducir la vulnerabilidad de las ciudades, el riesgo de incendio, así como también reglamentar los comportamientos considerados productores de fuego peligroso. Y escasos son los que revisan cómo evolucionaron tales medidas con el paso del tiempo. A partir de una muestra de ejemplos, propongo entregar una primera panorámica de las reformas urbanas y medidas normativas que permitieron a las autoridades hispanas intervenir sobre el tejido urbano para reducir la vulnerabilidad al fuego de las ciudades hispanoamericanas, reglamentar o censurar todos aquellos comportamientos considerados productores de riesgo de incendio y disciplinar a la población respecto a la importancia de no manejar fuego de manera imprudente o negligente. Labor que se vio complementada con los estudios y obras de policía y de higiene respecto a la reducción del riesgo de incendio que circularon en el ámbito hispánico y que fueron transferidos en normas y reglamentaciones adoptadas en diversos espacios que integraron la monarquía hispánica, examinando en esta oportunidad Cuba y las Filipinas. Tras tales normativas, hubo esfuerzo tanto de la corona como de las autoridades locales por controlar los comportamientos, en este caso con miras a impedir prácticas que pusieran en riesgo la infraestructura material y la integridad de los súbditos. Más aún, el esfuerzo gubernamental estuvo orientado a enseñar a la población urbana de la monarquía de qué manera manipular ciertos elementos combustibles para así evitar el riesgo de incendio. Se trata, entonces, de un plan global cuya finalidad fue disciplinar socialmente a los individuos, sus prácticas y comportamientos, quienes debieron adecuar a las nuevas formas de construcción, edificación, venta de elementos combustibles, entre otros, con miras al bien común o a la felicidad pública según el momento de su reglamentación. Postulamos que la normativa de gestión de riesgo y la específicamente concerniente a incendios constituyó una política de preocupación pública permanente para la monarquía hispánica, que a lo largo de los años permitió modernizar y transformar el tejido urbano con el fin de impedir, o a lo menos aminorar, estos acontecimientos a través de la promulgación de sus normativas y reglamentación urbana de carácter particular. Así pues, desde el Bajo Medioevo y durante toda la época moderna, en los territorios hispánicos se promulgaron normas y medidas urbanas para reducir la vulnerabilidad al fuego, tanto por parte de la corona como por las autoridades locales. En general, entre otros aspectos, el proceso intentó imponer algunas reglas al desarrollo urbano, favorecer el acceso de la población al agua, trasladar fuera de la ciudad, del centro de las ciudades las actividades más peligrosas y prohibir el uso de determinados materiales de construcción altamente inflamables, reemplazándolos por otros más resistentes al fuego. Medidas análogas adoptaron los conquistadores en los espacios de ultramar al momento de fundar ciudades en los territorios recién descubiertos, como también los cabildos encargados de su gobierno. Como subraya Francisco de Solano, en los dominios americanos el riesgo de incendio resultaba de verdad muy advertido, ya que allí, cito, medio mundo urbano solía usar casas de materiales endebles, madera o barenque. Cierro la cita.
e incluso había ciudades enteramente construidas de madera, como por ejemplo Panamá, Guayaquil, Cartagena de India, puesto que, por situarse en las cercanías de la selva, la madera era el material abundante y barato. Diversas reglamentaciones se dieron en todos los espacios, México, la actual Colombia, Chile, con miras a poder gestionar este riesgo de incendio. Así, el plan de intervención institucional, puesto en marcha por las autoridades hispánicas modernas para intentar reducir el riesgo de incendio en el ámbito urbano, fueron mediante las ordenanzas municipales, autos y reglamentos, normas prácticas dictadas por el sentido común y la experiencia del día a día, pensadas para reglamentar la utilización del fuego entre la población, disciplinando o censurando los comportamientos y prácticas que de alguna manera podían acentuar la ya alta vulnerabilidad urbana ante las llamas. La intervención de las autoridades terminó configurando de esta manera una reglamentación específica, dictada a partir de los sucesos ocurridos, de las costumbres sociales, de las actividades económicas presentes en el territorio, pero que también surgían desde su propia sensibilidad. Por ejemplo, en 1539 las autoridades de Veracruz, conscientes de la alta vulnerabilidad al fuego de la ciudad, como también de la imprudencia con la cual los vecinos solían manejar este recurso, ordenaron que para prevenir los incendios se debían tener canteras y vasijas llenas de agua en cada casa para matar el fuego cuando apareciera. En 1555 el cabildo de la ciudad de Cartagena ordenó que los habitantes en casas de Barenque no arrimasen ningún candil ni lumbre a las paredes y techos, sino que el fuego permaneciese en candelero en medio de la estancia. Mientras que, para el siglo XVII, prohibió repetidas veces hacer el fuego para las cocinas y lumbre en huecos en la tierra, a quienes vivían en edificios hechos de barenque y paja. En 1590, la Municipalidad de Guayaquil promulgó una serie de ordenanzas, varias de las cuales estaban específicamente dirigidas a prevenir los incendios. Como indica, por ejemplo, María Luisa Laviana, estas normas vetaban tener lumbre encendida después del toque de queda, hacer fuego en la sabana cercana a la ciudad durante la estación seca, construir casas con ranchos de paja. Y mandaban que en cada casa hubiera siempre 12 botijas con agua, por el riesgo del fuego, para acudir a apagarlo cuando hubiese luces. En fin, en la Ciudad de México, por ejemplo, en 1770, se prohibió vender pólvora sin licencia y se impuso un límite de 2 onzas por los privados podían conservar en sus casas, mientras que en 1773, mediante reglamento, se reafirmó la prohibición y se obligó a los inquilinos de un mismo edificio a conservar cera, cebo, aceite, brea y otros materiales que fuesen combustibles en un único y específico lugar, en el cual no se podía entrar ni de día ni de noche. En el fondo se están tomando una serie de medidas en los diversos espacios, dependiendo de los materiales que hay o de los productos que tienen, para impedir o a lo menos aminorar el riesgo de incendio. Ahora bien, la adopción de medidas similares en diferentes contextos hispánicos se debió también a otro hecho. Durante el siglo XVIII, la prevención y contención de los incendios se convirtió en un asunto de policía y como tal se profundizó y divulgó a través de los numerosos tratados relativos a esta ciencia, mientras que en el siglo XIX la temática pasó a ser sistemáticamente analizada y profundizada en los manuales de higiene pública. Por otro lado, si la ciencia de policía se proponía profundizar en el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas cumpliendo las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno, la higiene pública, según uno de sus principales exponentes hispánicos, Pedro Felipe Monlau, no era en rigor más que un vasto y minucioso programa de sabia administración y buen gobierno. Durante el siglo XVIII, la ciencia de policía en el ámbito ibérico no fue objeto de ninguna aproximación sistemática que absorbase de manera metódica las distintas materias que conformaban esta disciplina. Si bien no faltaron autores españoles que profundizaron en algún aspecto de esta ciencia, en general no es equivocado afirmar que durante este arco temporal su difusión pasó sobre todo por la masiva traducción de obras extranjeras que solían publicarse con generosas ampliaciones al traducir. Es decir, se traducían al castellano, pero luego eran resignificadas por los mismos autores españoles. Estos manuales son muchos, solo los voy a nombrar para que tengan una idea. Entre esos, por ejemplo, el del arquitecto Teodoro
Ardermans, que publicó, cito, declaración sobre separar de la Corte lo que se debe considerar por arrebales de Madrid. Por ejemplo, en la que se denunciaba, digamos, que en la ciudad había, digamos, un alto riesgo de que fuese incendiada. O, por ejemplo, la del arquitecto Juan de Torija, que escribió Tratado Breve sobre las ordenanzas de la Villa de Madrid y Policía, que en el fondo está inspirado en esta obra anterior. Por su parte, además, por ejemplo, en 1767, el oficial mayor de la Superintendencia, Contaduría y Pagaduría de Juros, Domingo de la Torre y Mollinedo, tradujo al castellano las instituciones políticas del prusiano Jacobo Friedrich von Winfeld, barón de von Winfeld, una obra que trata ampliamente el fenómeno de los incendios, considerado por su autor un asunto de policía. O sea, eso es lo interesante, que además el giro que se está dando en términos de verlo como un asunto de policía o de higiene, dependiendo. Y este autor propone una serie de medidas también, desde ensanchar las calles para que los socorros en caso de un incendio puedan ser más rápidos y eficaces, o bien construir casas sólidas o cambiar los sistemas de calefacción mediante agua caliente, porque va a tener menos riesgo de poder quemarse una casa o un edificio. Del mismo modo también está, por ejemplo, la obra Elementos Generales de Policía, escritas por von Giusti y traducida en 1784 por Antonio Francisco Puig y Gelabert, que contribuyó a denunciar la situación de vulnerabilidad de las ciudades ante el riesgo de incendio, puesto que emplazaba al gobierno no solo a prevenir, sino también a obviar las desgracias y calamidades que afligen a los hombres, o a lo menos justificarlas por la sagacidad de los reglamentos y de las medidas que emplea, entre ellos la de los incendios. Así para Giusti era deber de la policía prevenirlos, vigilando que los reglamentos fueran respetados y velando porque las casas fueran edificadas conforme a las reglas del arte o a fin de que se propone cada una de las ciudades. Con todo, lo que es sin duda la aportación española con respecto a la policía más original e importante fue las cartas sobre la policía de Valentín de Foronda, publicadas en 1801. La prevención y la gestión de los incendios son tratadas en la quinta carta, dedicada a la seguridad de nuestras personas y los bienes, y es considerada por el autor uno de los principales ramos de la policía. La obra de este autor español presenta remedios mucho más amplios y articulados que los indicados en las obras anteriores. Para evitar estas calamidades, se lee las cartas, las autoridades no deben permitir a los vecinos que tengan en casa sino una pequeña cantidad de almacenes de cáñamo, resina, brea, carbón, maderas y demás combustibles. En el fondo también, nuevamente, la preocupación de qué tipo de materiales se están manipulando por la población, en qué lugares están, en qué sectores, dónde se pueden poner para, obviamente, impedir los incendios. Con la llegada del nuevo siglo, la prevención y gestión de los incendios se convirtió en un problema a tratar por los higienistas, tanto españoles como americanos. Lo demuestra la obra de Pedro Felipe Monlau, uno de los principales pensadores del movimiento higienista hispánico, cuyo desempeño intelectual tuvo como principal finalidad el asesorar a las autoridades. De hecho, para él, cito, la higiene pública dice lo que debe ser y la legislación dice lo que es. La ciencia higiénica propone las medidas y disposiciones que deberían estar en vigor, y la legislación sanitaria resuelve y manda lo vigente. Cierro la cita. Monlau, en sus obras, tanto de higiene privada como pública, realizó propuestas de intervención urbana, arquitectónica, legislativa, con el propósito de intentar reducir la vulnerabilidad de las ciudades frente al fuego, proteger sus edificios, los individuos, etc. Nuevamente vemos la utilización de materiales, las medidas urbanas de ensanchar calles, etc., con tendientes a proteger los bienes como también la vida de las personas. Asimismo, el catalán Joan Diné Partagàs escribió en 1871 Curso Elemental de Higiene Privada y Pública. Todas estas lecciones van a tener también un impacto bastante importante dentro del contexto americano, donde van a tener seguidores y que van a reformular o resignificar lo que está postulándose desde la península. Sobre todo las obras de Monlau y de Ginés Partagàs, que van a ser recogidas, por ejemplo, en la obra Higiene Pública, Lecciones dadas en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, publicada en 3 tomos por Pedro Mayo entre 1878 y 1879, donde además también van a definir qué es lo que tiene que hacer la administración central, cuál es la idea de un buen gobierno, cómo evitar, digamos, los incendios y nuevamente la intervención urbana y arquitectónica al interior de la ciudad. Pues bien, vamos al caso concreto.
Cuba y las Filipinas. En las postrimerías de la monarquía hispánica, la legislación ultramarina de 1865, dirigida a las posesiones extrapeninsulares, contiene una serie de normas relativas a policía, ornato y salubridad pública, las que recogen no solo la reglamentación de policía, a la vez se vieron influidas por la incipiente ciencia de la higiene pública, la que fue adoptada en sus medidas, provocando un giro tendiente a la intervención urbana con miras a desarrollar un buen gobierno y administración de la gestión del riesgo de incendio. En tal sentido, no solo regularon las formas de construcción, sino que además establecieron el metraje que debían tener las calles, las formas de la fachada de las casas, de los edificios públicos, etc., con miras obviamente a disminuir el riesgo de incendio, entre otros objetivos, y que definieron obligaciones para los propietarios, arquitectos y municipios. Así, se reguló que, en caso de incendio u otras calamidades públicas, los arquitectos municipales eran quienes debían concurrir hasta el lugar de los hechos, con la finalidad de apoyar y guiar las labores de disminución del siniestro, puesto que, en su calidad de funcionarios, estaban en conocimiento de las especificidades de la construcción de la ciudad. Incluso los arquitectos debían realizar las mejoras de necesidad y utilidad pública que crean oportunas, recurriendo además a cuanta noticia y dato les sea posible. Tras ello, y en concordancia con las ordenanzas, está la normativización del uso de la madera para la construcción. En tal sentido, se prohibió, por ejemplo, la utilización de tinglados o tejadillos de madera encima de las puertas de las tiendas, fuese para evitar la lluvia o dar sombra, puesto que su material era altamente combustible y ponía en riesgo a los locatarios y clientes y casas vecinas. Asimismo, las ordenanzas para Cuba, tendientes a prevenir estos incendios, regularon detalladamente la construcción y ubicación de chimeneas hogares, como los fragmentos de horno y hornillo, no pudiendo estar arrimados a paredes maestras o sujetas a entramado, debiendo ser cubiertas algunas de sus partes con yesos ante una contingencia de fuego, de alguna manera como una especie de cortafuego. Las ordenanzas agregaron que los cañones de cocina no pueden ubicarse en paredes medianeras y en caso de que alguien contraríe la norma, deberá pagar los daños y perjuicios que causare y demoler a su costa lo construido. La reglamentación, para evitar o a lo menos menguar un incendio, normó la fabricación de aguardiente, bebestible típico y exportable de la isla, y que era, por cierto, altamente inflamable. Se debía indicar la ubicación de los alambiques, como también de la caldera en la que se destilaba el líquido, cuya capacidad no podía superar los 120 litros. Con esto lo que quiero dar cuenta en el fondo es que se empieza a regularizar todo a fin de poder impedir estos incendios, porque se tenía habida cuenta que esto era un desastre originado por el hombre. Al igual como había acontecido en épocas pretéritas y en otros espacios de la monarquía, las ordenanzas para Cuba reglamentaron la ubicación de los depósitos de pólvora, fuegos artificiales, fulminantes, fósforos y demás artificios susceptibles de hacer explosión de inflamarse. A su vez, los depósitos, almacenes de paja, heno, algodón, madera, carbón, leña, alquitrán, resina, goma y todo tipo de combustible, como también las fábricas de cerveza, velas de cebo, jabón, curtidos, blanqueos, productos químicos u otros análogos, debían estar emplazados a una distancia de la ciudad y sus barricas exteriores de a lo menos 160 metros. Incluso, por razones de utilidad pública, este tipo de establecimientos podía ser trasladado por orden de la autoridad previa indemnización. Con todo, excepcionalmente, se podía pedir una autorización del gobierno político, donde podían ponerse o instalarse en un lugar más cercano, pero dependiendo de la localidad. La ciencia y tecnología durante el siglo XIX tuvieron un amplio desarrollo, investigación y aplicación. La corona advertía de la peligrosidad de los elementos químicos que se utilizaban para experimentar, investigar o producir ciertos bienes. Y por ello, por ejemplo, en 1859, realizó un catálogo de industrias y establecimientos insalubres, peligrosos e incómodos, precisando que eran peligrosos. ¿Por qué? Porque se podían provocar tanto daños materiales como en las personas. Dicho de otro modo, la manipulación de ciertos bienes y elementos sin medidas de seguridad podía desatar incendios, sobre todo en establecimientos catalogados como los alambiques o los barnices, fábricas de fuegos artificiales, de licores, etc. Fundiciones de guerra, por ejemplo, también. La autoridad era competente tanto para utilizar como para revocar los permisos de funcionamiento, al punto que se regularon las penas y multas en caso de infracción.
¿Qué es lo que denota esto? El interés por parte de la monarquía de priorizar la seguridad de su población. Respecto, ¿cómo voy con el tiempo, Luis? Bien. Ya. ¿Qué evidencia entonces? Que en el caso de Cubo tuvo uno de sus principales objetivos, impedir los siniestros provocados en establecimientos peligrosos, en los cuales se conservaban diversos tipos de materiales inflamables. Pero más, la normativa no solo sería efectiva si se organizaban comisiones científicas de higiene pública con el objetivo de fiscalizar e inspeccionar in situ estos depósitos. En definitiva, lo que se empezó a acordar y normal es que hubiesen comisiones de especialistas que dijeran, bueno, esto está bien ubicado, este tipo de materiales tienen que estar fuera, dado que además iba avanzando de alguna u otra manera la ciencia. En el caso de la Filipina, presenta un gran interés, pues se trata de un espacio perteneciente a la monarquía hispánica que sufrió los estragos de muchísimos incendios. La verdad que se dan cuenta no de uno, ni de cinco, ni de seis, son muchos los incendios que se dieron en Manila, por lo menos, y la mayor parte de los cuales se debió principalmente a los materiales utilizados en la construcción de casas y de diversos tipos de edificios. En efecto, lo más frecuente fue la utilización de nipa, caña y madera, todos elementos altamente combustibles y que constituían la mayoría de la edificación en Manila y otras villas. Por lo anterior, tanto las autoridades peninsulares como las locales regularon ampliamente el riesgo de desastre por incendio y también qué hacer y cómo enfrentar este tipo de siniestros en caso de producirse. En tal sentido, diversas ordenanzas y decretos dan cuenta de las políticas públicas consideradas al momento de normar. Así pues, por ejemplo, en 1819, mediante el decreto de gobernador capital general sobre edificación y reparación de casas en los extramuros de la plaza de Manila, y como efecto del incendio producido en Tondo, de grandes proporciones, se indica que en la isla de Convalecencia podrá construirse de cal y canto con techumbre de teja o azotea, cuando quedando terminantemente prohibido la utilización de caña, napa o tablas. Seguidamente, manda que todas las casas o chozas de caña, tabla o nipa que existan dentro de las líneas establecidas deben desaparecer para el 31 de diciembre de 1819, bajo penas de multas y otros castigos. Más aún, el decreto agrega que aun cuando las casas de nipas, tablas o caña tengan techumbre de tejas, deben ser demolidas. Asimismo, para impedir o a lo menos disminuir los estragos de un nuevo siniestro, se reglamentó el ancho de las calles y la ubicación de los árboles, así como todo lo concerniente a la salubridad y comodidad de las nuevas poblaciones. La intención era prevenir la posibilidad de que el centro de la isla, sus edificaciones correspondientes a tribunales, hospitales, iglesias y otras autoridades fuesen arrasadas por un incendio. Esta es la razón de por qué a las poblaciones que están distantes del centro de la isla se les permite la construcción de casas de tabla, de napa o caña, y aún con techos de estos materiales, aunque con una reglamentación expresa en cuanto al trazado de calle y ubicación de los árboles. El decreto, a su vez, regula las construcciones erigidas en Manila, así como aquellas ubicadas a orillas del río Pasig y el Camino Real. Se establece que ninguna edificación podrá utilizar napas, cañas o tablas a menos que esté a 1.500 varas de distancia de dichos puntos. La infracción al decreto conlleva multas, las que podrían ser reemplazadas, en caso de insolvencia, por 2 días de trabajo en composición de calle por cada peso que establezca la autoridad correspondiente. Además, el decreto impone responsabilidad especial a los ingenieros, a los alcaldes mayores y regidores de policía, de velar porque sean cumplidas las órdenes dadas, pues de no hacerlo quedan expuestos a perder su sueldo, lo cual es lo importante porque no solamente deja la responsabilidad, digamos, al dueño que está construyendo, sino que también a las autoridades de no fiscalizar que se realice bien. Todo esto porque los incendios fueron, digamos, súper comunes. En la diversidad de reglamentaciones para Manila y otras villas, se evidencia la preocupación de las autoridades de gobierno por generar políticas públicas tendientes a evitar riesgos de incendio. No obstante ello, lo cierto es que los filipinos fueron bastante porfiados y siguieron construyendo donde no se debía construir. De hecho, Manila, luego de todas estas reglamentaciones, a mediados del siglo XIX, se destruyó completamente el muelle más grande, precisamente por un incendio que se inició por las cañas napas de una construcción que estaba cerca de este. Para concluir, los casos de estudio presentados demuestran que las autoridades hispánicas, durante el arco cronológico considerado, promovieron la modernización y transformación del tejido urbano,
con la fijación de reglas urbanas específicas que tuvieron como propósito disminuir la vulnerabilidad de las ciudades ante la eventualidad de incendios. Asimismo, para reducir los riesgos frente a esta posibilidad, promulgaron detalladas ordenanzas destinadas a disciplinar a la población respecto del uso del fuego. Además, la panorámica delineada sugiere que estas medidas, si bien se debieron en la mayoría de los casos al esmero de las autoridades locales y por lo tanto asumieron características propias en los diferentes contextos descritos, terminaron generalizándose progresivamente durante la época moderna en todos los dominios de la monarquía. Este proceso de homologación se desarrolló favorecido por dos circunstancias. Por una parte, la intervención de las autoridades en su lucha contra los incendios respondía al sentido común y se basaba en la observación empírica de lo sucedido, o mejor dicho, en las lecciones del pasado. Por otra parte, a partir del siglo XVIII, los esfuerzos de la corona se vieron respaldados por la labor de los estudiosos de la policía y del higiene, que sobre los hombros de la ciencia y del pensamiento racional contribuyeron a que los gobernantes prosiguieran, sobre la base de los nuevos conocimientos científicos, con sus políticas públicas respecto de la necesidad de prevenir y gestionar pronta y eficientemente el fenómeno de incendio. En sus manuales y tratados hicieron hincapié en medidas de prevención y remedio de esta calamidad pública, y sus opiniones fueron consideradas a la hora de gestionar políticas públicas tendientes a disminuir el riesgo de incendio. Detrás de todo esto es posible vislumbrar que la corona, al estrechar los controles sobre la población y sus comportamientos, tenía no solo la intención de aminorar los efectos materiales del fuego, sino también velar por la integridad de sus súbditos. Gracias.